Bienvenidos a Fisioterapia 360, el proyecto del Ilustre Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad Valenciana. Hoy contamos con la compañía de Mikel Amóstegui. Él es director del Centro de Fisioterapia CRF Amóstegui y secretario de la SEFIP, además de docente en diversas universidades, tanto nacionales como internacionales, en el área de la pelviperineología. Como experto en suelo pélvico, Mikel, queríamos hablar sobre la fisioterapia prenatal y en qué aspectos desde la fisioterapia podemos incidir. Hola, buenos días, Cristina. Buenos días a todos y a todas. Pues bueno, la fisioterapia prenatal tiene ya un largo recorrido e incluso una evidencia en la importancia o en los aspectos en los que podemos incidir desde nuestra acción, ¿no? Vamos a tener en cuenta primero una valoración. Es muy importante que toda la fisioterapia prenatal, igual que el resto de acciones que tiene la fisioterapia, sea una fisioterapia no estandarizada, una fisioterapia individualizada. Y vamos a incidir en los aspectos de la preparación física general de la embarazada, que es muy importante. Vamos a incidir específicamente en la preparación del suelo pélvico. En el suelo pélvico tenemos que pensar que tradicionalmente siempre hemos tendido a creer en el reforzamiento del suelo pélvico. Pero sí que es cierto que hoy en día casi deberíamos centrar más en lo que es la capacidad de relajación del suelo pélvico, que será muy importante para en el momento del parto poder permitir la salida del bebé con el menor daño posible en esas estructuras. Y luego, por supuesto, vamos a incidir en las posturas, tanto de la fase de dilatación, que debe ser una fase dinámica. Lo que nos interesa es que la pelvis sea una pelvis móvil, que se pueda adaptar en cuanto a los movimientos del sacro, por ejemplo, en contranutación y nutación, para permitir tanto el encajamiento, la entrada del bebé en el estrecho superior, el paso del bebé por el canal del parto, y por eso es necesario que la pelvis tenga esa capacidad de movilidad, que sea una pelvis móvil, como al final, en el expulsivo, la fase final del expulsivo, que necesitamos esa contranutación, que se acompaña de una retropulsión del coxis, una extensión del coxis que diríamos que a veces puede ser también lesiva, no solo en cuanto al parto, en cuanto a las estructuras blandas del suelo pélvico, como son el hiato urogenital, el suelo pélvico, el plano profundo, vamos a decir, simplificando mucho lo que es el plano superficial del suelo pélvico y el plano profundo. No solo son las estructuras duras, sino también las blandas, sino también las estructuras duras las que pueden verse afectadas por este parto. Por eso es importante que la pelvis sea lo más móvil posible, y para eso podemos adiestrar o enseñar a las parejas ejercicios, posturas asimétricas para esta fase de dilatación y la fase expulsiva. Y luego tener en cuenta también las posturas del parto. Hoy en día sabemos que no hay por qué parir en decúbito supino obligatoriamente. Es decir, que lo ideal sería que la mujer adquiera una postura espontánea. Y por espontánea nos referimos a que la mujer pueda escoger su postura en el momento del parto, el día del parto. No, a mí me gustaría parir en decúbito o en cuadrupedia porque he leído que es la mejor postura para el suelo pélvico. Pues bueno, no vamos a eso, vamos al hecho de que la mujer pueda escuchar a su cuerpo y que tenga la capacidad de decisión, la capacidad de elección de la postura que más le pide el cuerpo en el momento y en el día del parto. Ya no hay vamos a decir, una postura para el parto, sino que cada fase del parto necesita que la mujer adquiera una postura diferente, una postura que sea la que su cuerpo le pide, más que la que el equipo le indica. Lo que pasa es que hay veces, hoy en día, la analgesia, más que la anestesia, la analgesia en el parto, pues tiene una presencia muy importante, quizás menos que antes, pero tiene una presencia muy importante, y es cierto que a veces la propia analgesia nos limita en la capacidad de elección de algunas posturas. Entonces, en ese caso sí que es importante que el equipo obstétrico que la mujer ha elegido voluntariamente esté preparado y esté formado y tenga esa capacidad de intentar entender cuál es la postura y, sobre todo, adaptar la postura, porque la postura en decúbito supino puede ser también una buena postura para parir, si está bien adaptada.
si está bien adaptada y si permite que el cuerpo de la mujer tenga la movilidad, o la pelvis de la mujer tenga la movilidad necesaria en ese momento, ¿no? Entonces, dentro de lo que es la fisioterapia prenatal, vamos a decir, pues incidiríamos en lo que es la preparación física, que es muy importante, la preparación del suelo pélvico y luego en todos esos aspectos que nos pueden hacer abordar o vivir mejor ese día del parto, para que al fin y al cabo las consecuencias tanto del embarazo como del parto sean las menores posibles para la mujer, porque sabemos que el embarazo, sobre todo el embarazo, pero el embarazo y el parto son la situación que quizás más influencia, iba a decir más daño, pero que no tiene por qué, más influencia va a generar en la funcionalidad de las estructuras periperineales y en consecuencia también en la calidad de vida de la mujer en el futuro. De la mujer y del niño, ¿vale? Que también es Por importante supuesto. todo lo que hagamos en relación con ella. Has hablado de preparación física, ¿vale? Y me gustaría que nos comentaras sobre el ejercicio físico durante el embarazo, que ha sido tema de mitos, tabús y controversia. Y me gustaría que nos contaras qué opinas sobre ello. Sí, siempre se ha hablado mucho sobre el hecho de que la mujer embarazada tiene que, vamos a decir, pasear y caminar, ¿no? Y afortunadamente estamos ya en otro nivel de comprensión del contexto del embarazo. Negar que el ejercicio físico es saludable y es bueno, no para la mujer embarazada, sino como para cualquier persona, mujer u hombre, sería, por supuesto, cometer un gran error, porque sabemos, está demostradísimo, y el ejercicio físico es muy bueno tanto a nivel físico como a nivel mental, como a todos los niveles, ¿no? Pero sí que la evidencia científica hoy en día nos lleva a decir que el ejercicio físico, incluso intenso, no supone ningún riesgo para el bebé. Eso de que si haces ejercicio físico muy fuerte vas a provocarte un aborto, por ejemplo, pues bueno, probablemente un orgasmo sería más agresivo que correr 20 kilómetros a una intensidad elevada, ¿no? Entonces, y nadie los contraindica, afortunadamente. Pero lo que sí sabemos es que el ejercicio físico tiene que estar adaptado, de manera individual, perdón, a cada mujer. Habrá mujeres que no sean capaces de correr, pero ya no solo en el embarazo, sino fuera del embarazo también, pero habrá mujeres que sí. Habrá mujeres que su condición física y su capacidad, o si sus aptitudes, la calidad del gesto, la calidad de la ejecución de esa actividad le va a permitir poder realizar actividades relativamente intensas que otras mujeres no podrán. Entonces, lo que sí es importante hoy en día es que adaptemos, personalicemos esa actividad. Eso a nivel general, a nivel, vamos a decir, global. Sabemos que el 60% de las mujeres sufren de dolor lumbar durante el embarazo. El ejercicio físico nos ayudaría a evitar este tipo de situaciones o a disminuir su incidencia, mejora la capacidad metabólica y cardiopulmonar, genera una mejor movilidad, con lo cual volvemos al hecho de que será muy importante para el parto, para tener un mejor parto, y nos ayuda a tener una mejor vivencia, una mejor calidad, un mejor final de embarazo, vivir mejor nuestro embarazo en mejores condiciones físicas, dormir mejor, tener una mejor postura, y ahí ya nos vamos hacia lo que puede ser la incidencia del embarazo y la actividad física en el suelo pélvico, ¿no? En el suelo pélvico las presiones descendentes van a incidir de manera importante, y el contexto hormonal de la mujer va a hacer que todo esto pueda incidir de mayor manera en la estabilidad del sistema de soporte, tanto del sistema fascial, ligamentoso, del sistema muscular. Entonces, por un lado, yo te diría que el ejercicio físico es muy bueno en términos generales y la evidencia nos apoya en ese sentido, pero algún tipo de actividad física puede tener una incidencia importante en el sistema de soporte, influenciado por ese contexto hormonal que facilita la sobredimensión o la hipermovilidad, hiperelasticidad de estas estructuras. Entonces, sí,
pero con cierta especificidad, con cierto cuidado en cuanto al tema del suelo pélvico y el aspecto abdominal. O sea, que sea individualizado, que sea regulado, que se controle y que se tenga en cuenta esos parámetros, ¿no?, de seguridad en el embarazo. Y además, como bien dices, hay muchos estudios que no solo demuestran que no es perjudicial la realización de actividad física durante el embarazo, sino todo lo contrario, sino que previene muchas de las patologías, tanto para la madre como para el bebé, y además indican mejoras incluso en el desarrollo del feto. Así feto, que, sí. Que sigamos realizando ejercicio físico con seguridad. Además, hay algunas test como es el TOL test o la medición de las pulsaciones, simplemente, que son muy sencillas, que pueden permitirnos realizar ejercicio físico con seguridad. Otro de los temas de los que se habla durante el embarazo y que incluso a veces se ha normalizado es el tema de la incontinencia, ¿no? Y dicen, bueno, es que durante el embarazo es normal. ¿Es normal? ¿Cuánto daño hace esta palabra normal, ¿no? Llevamos muchas décadas diciéndole a la mujer que es normal que tenga una incontinencia. Es normal que tengas una incontinencia si haces deporte. Es normal que tengas una es incontinencia. común a veces, ¿no? Y no debería serlo, pero en todo caso sería común en algunos casos, ¿vale? Y Puede tendríamos que quitar ser. esa palabra. Eso es. La palabra normal hace mucho daño y decir que es normal que tengas una incontinencia durante el embarazo, pues hombre, es mucho decir. Ahora bien, el contexto del embarazo predispone a la mujer a tener un menor sistema de cierre. Es decir, por ejemplo, sabemos ya, por ejemplo, en 2015 Petros publicó un estudio analizando la influencia de la relaxina en la despolimerización del colágeno. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la relaxina, que es una hormona imprescindible para el embarazo y el parto, va a generar una desestructuración de la molécula de colágeno, con lo cual todos los tejidos conjuntivos van a tener una mayor elasticidad, pero una menor contractilidad y menor capacidad de soporte. Entonces, la presión de cierre del esfínter uretral, va a disminuir, tanto a nivel del esfínter liso como a nivel del esfínter estriado. Sabemos que la presión vesical va a verse multiplicada fácilmente por 2 durante el embarazo, por la presión que ejerce el bebé y el sistema de presiones que, al modificar la postura de la mujer embarazada, que se echa un poquito para atrás, vamos a decir que el eje de verticalidad se avanza, cosa que es fisiológico dentro del embarazo, pues este aumento de presión a nivel vesical y esta disminución de presión a nivel uretral puede hacer que sea más plausible que una mujer pueda tener una incontinencia urinaria de esfuerzo durante el embarazo. Entonces, en cuanto a la incontinencia, vamos a decir prenatal, a la incontinencia urinaria de esfuerzo durante el embarazo, sabemos que hay un aumento de la incidencia que es muy importante, pero porque esto hace que algunas mujeres se vean en esa situación vulnerable. Otras, que tienen un sistema de cierre perfecto y una postura quizás más adecuada o más saludable, pues no tienen por qué tener una incontinencia en absoluto durante el embarazo. Y aunque sabemos que después del parto, por supuesto, por una sobredimensión, sobre todo en el parto vaginal, por una sobredimensión de todas estas estructuras, hablamos sobre todo del hiato urogenital y del sistema fascial y ligamentoso, la incidencia supera el 30% en cuanto a la incontinencia urinaria postparto. Pero después, a medida que la relaxina va desapareciendo del cuerpo de la mujer, porque sabemos que la relaxina, que va a llegar a una concentración plasmática altísima en el final del embarazo, pues no va a desaparecer de golpe en el parto, sino que va a tardar entre 3 y 5 meses en abandonar el cuerpo de la mujer. Esto dependerá, pues va a estar influenciado por la lactancia, etcétera. Pero sabemos que durante esos 3 primeros meses, sobre todo, en los que la relaxina sigue realizando una influencia importante en estas estructuras, pues hay una incidencia mayor. Ahora bien, estos procesos de incontinencia, tanto urinaria como
presencia de una incontinencia anal, una presencia sobre todo de una dificultad de control de los gases en las primeras semanas postparto, pues van resolviéndose de manera espontánea a medida que avanzan las semanas y que la relaxina desaparece. Eso no quiere decir que a mí no me parezca interesante hacer una reeducación, que luego podemos hablar si quieres del posparto, pero una reeducación a todas las mujeres, tengan o no sintomatología. Porque sabemos que, por ejemplo, el 78% de las mujeres nulípadas pueden tener una alteración del esfínter anal después de un parto vaginal, a nivel de las primíparas, pero 2/3 de ellas no son sintomáticas, no tienen una sintomatología. No tienen una sintomatología hoy. ¿Por qué? Pues porque entre los 20 y los 35 años, o 25 o 35, a nivel tisular, la mujer está en una situación maravillosa, perfecta, con una protección hormonal que va a hacer que hoy no tenga ningún tipo de sintomatología porque compensamos con otras estructuras, pero quizás mañana, cuando el contexto hormonal sea diferente, quizás en la menopausia o en la postmenopausia, pues puedan aparecer síndromes, puedan aparecer situaciones que quizás tengan un origen en el momento del parto, pero que la sintomatología, vamos a decir, aparece en ese momento. Más tarde, ¿no? Que se muestre más tarde. Bueno, es muy común en consulta que vengan las embarazadas preguntándonos por el masaje perineal, ¿no? Y que muchas veces incluso te dicen, sé que es bueno, me lo ha aconsejado la matrona o el ginecólogo, pero yo no me aclaro, yo no sé hacerlo, ¿cuándo tengo que hacerlo? ¿Debo hacerlo? ¿Sí? ¿No? ¿Qué nos dice la evidencia, tanto clínica como la científica? Bueno, la evidencia científica en los últimos 15 años nos está demostrando que tenemos una clara ventaja a la hora de realizar Ya al principio, cuando en 2006 empezaron a aparecer metaanálisis que comparaban diferentes protocolos de masaje perineal, pues yo estaba muy, muy desilusionado porque yo decía, pero no podemos comparar diferentes protocolos y sacar conclusiones globales. Pero hoy en día se está demostrando con estudios, con diferentes protocolos, que todos tienen un resultado positivo en cuanto a la disminución del traumatismo perineal. Y me refiero, los estudios suelen analizar tanto el desgarro perineal como la episiotomía. Para mí la episiotomía es más bien una elección del equipo obstétrico, la persona que la vaya a realizar, sea el obstetra, sea la matrona. Entonces, yo me referiría más a lo que es el prolapso. Y sabemos que el masaje perineal, con el protocolo que elijamos, nosotros publicamos nuestra manera de hacerlo en 2011 para el Congreso de la SEFIP, pero yo siempre suelo decir en los cursos, hazlo a nuestra manera o hazlo a tu manera mientras conozcamos el origen, inserción, acción de estas estructuras perineales y entendamos que es una técnica de tejidos blandos, puedes proponer una manera diferente que sea tan válida como la nuestra o mejor, pero yo creo que sí que es muy importante que lo hagamos en las últimas semanas del embarazo. A partir de la semana 34, 35, es más que suficiente. Los estudios hablan del masaje realizado por un terapeuta, por una profesional, un fisio, a veces una matrona, otras veces realizado por la propia pareja. Hay evidencia que nos ayuda a invitar a las parejas, sean hombres o sean mujeres, a realizar este masaje de manera que sean implicadas pues en mayor medida durante el embarazo, que también es lo que nos gusta, y también lo puede realizar la propia mujer. Nosotros preferimos que sea la pareja la que realice el masaje. Y lo que solemos hacer es una demostración en consulta para que aprenda a hacerlo y que después lo puedan practicar a diario, entre semana por lo menos. En casa. En casa, ¿no? Pero este masaje perineal nos va a permitir aumentar la adaptabilidad de esos tejidos que tienen que permitir el paso de un bebé, que por supuesto va a verse facilitado por el contexto hormonal, pero todo lo que podamos hacer para mejorar, como decía, esta adaptabilidad y disminuir la incidencia del traumatismo perineal en el parto, pues va a ayudar a mejorar la calidad de vida de la mujer en el futuro, con lo cual
para mí es una técnica indispensable dentro de lo que es la fisioterapia prenatal, y aconsejamos vivamente a todas las chicas que se preparan con nosotros, y cuando damos algún curso a todas las fisios que aprenden a realizarlo, pues que se insista sobre la práctica de este masaje durante las últimas semanas, a partir de la semana 34 o 35 del embarazo. ¿Y el uso de otros dispositivos? El uso de otros dispositivos también tiene controversia. Es un tema muy controvertido, Entonces, generalmente nos solemos referir al Epinó como otros dispositivos, ¿no? Y en este caso tenemos evidencia poca, muy poca y de baja calidad sobre el interés del uso de este tipo de dispositivos. Ahora bien, lo que me parece a mí muy importante es, no sé si me voy a meter en un barrizal aquí cuando diga esto, pero lo que me parece muy importante es leer material y métodos en los estudios, en los diferentes estudios que leemos sobre la aplicación del Epinó. La manera de utilizar el Epinó creo que puede cambiar mucho el interés o no interés del uso complementario. Yo siempre hablo de complementariedad. Si tienes que elegir entre masaje y Epinó, no hay, o sea, entre un dispositivo complementario, vamos a decir, no hay duda, quédate con el masaje, ¿no? Y la fisioterapia, la mano es la mejor herramienta que tenemos los fisios y las fisios, entonces ahí no hay duda. Pero el uso simple, vamos a decir, como aparecen las instrucciones de este tipo de dispositivos, no me parece demasiado interesante. Por supuesto que las críticas van hacia la no fisiología. No es fisiológico utilizarlo de esa manera, no es fisiológico hacer parir a una mujer cuando no es el momento del parto, por supuesto que no es fisiológico. No sé hasta qué punto es fisiológico hacer contracciones máximas del suelo pélvico, porque durante el día a día no lo realizamos, pero no las usamos. Pero sabemos que el hecho de trabajar voluntariamente el suelo pélvico mejora después el rendimiento del suelo pélvico en esos automatismos o en esa manera refleja de funcionar. Entonces, el uso de dispositivos complementarios puede ayudar mucho a la mujer, para empezar mentalmente, en cuanto a... Para entender, ¿no?, el proceso. Entender y llegar al parto más tranquila. Y entendiendo que la adrenalina es antagonista de las hormonas del parto, como las endorfinas, la oxitocina y compañía, pues cuanto más tranquila vaya la mujer al parto, mejor va a ser esa fase de dilatación, mejor va a ser esa vivencia, con lo cual puede haber ahí un aspecto positivo. Y pues quizás en cuanto a la elasticidad de los tejidos, en cuanto a mejorar la elasticidad, pues ahí la evidencia todavía no tiene un apoyo demasiado importante, pero sí que hay estudios que van en ambas direcciones. Lo que es importante es entender cómo se utiliza el dispositivo. Y el sentido común, ¿no? Y muchas veces, como en otra charla que hemos hecho en 360, ¿no?, hablar de la evidencia y la aplicación clínica, ¿no? El cómo nosotros, como fisioterapeutas, tenemos que usar también ese razonamiento clínico para saber aplicar técnicas con más o menos evidencia. Claro, en obstetricia muchas veces, en obstetricia o en fisioterapia obstétrica, ¿cuáles son las variables que van a hacer que una mujer termine o vaya a tener en el posparto una disfunción o acabe teniendo una lesión en el parto, un desgarro, por ejemplo, ¿no? Pues por supuesto que no es una sola variable, no es el hecho de hacer o no hacer un masaje, no es el hecho de usar o no usar un Epinó, no es el hecho de parir en decúbito supino, son muchas las variables. Entonces eso hace que también realizar un protocolo de estudio que pueda aislar esa variable y ver el efecto que tiene. Muy difícil. Es difícil. Claro. Y a veces nos encontramos con estudios que por la población que han analizado o por supuesto por la manera de utilizar ese dispositivo o por lo que fuere, pues la evidencia o brilla por su ausencia o es de baja calidad. Pero eso no quiere decir que después nosotros en la evidencia clínica no veamos un aspecto interesante. Que puede ser una herramienta más, ¿no? Eso es, y que se pueda utilizar. Una herramienta más, como todo lo que tenemos yo siempre hablo de esa caja de herramientas terapéuticas que tenemos, pues cuantas más herramientas tengamos, mejor podremos adaptarnos a cada persona y a cada contexto. Entonces, pues no, a mí no me gusta descartar las cosas porque sí, sin intentar entender cuál es la mejor manera de utilizarlas, ¿no? Bueno, pues para terminar, me gustaría que no nos olvidáramos de la mujer
tras el parto, ¿vale? Porque parece, además, siempre también nos dicen, ¿no? Que mientras que han estado embarazadas ellas eran las protagonistas, pero que en el momento que llega el bebé o los bebés al mundo, pues se olvidan. Muchas veces se olvidan y sienten que no tienen ese acompañamiento en ese proceso, que también es muy difícil por el factor emocional, hormonal y físico. ¿Cómo podemos ayudar a estas mujeres en ese posparto? Y social, porque tenemos que entender que hoy en día tanto el hombre como la mujer, pues la mujer tiene un posparto, vamos a decir, hiperacelerado. Sí que, vale, pues nos dejan unos mesecitos para recuperarnos, entre comillas, pero después tenemos que retomar nuestra vida en la que tenemos un trabajo, tenemos que realizar una actividad física, tenemos que ocuparnos del bebé, tenemos que ocuparnos pues de muchísimas cosas y quizás antes de lo que sería fisiológico. Pero es que no tengo tiempo, no me queda otra. Por supuesto que no te queda otra, ahí ya lo entendemos perfectamente, ¿no? Muchas veces los fisios, pues cuando estamos vestidos de fisios, vivimos en este mundo ideal en el que deberíamos hacer esto, sería bueno que hiciera así, pero es que el día tiene 24 horas y se me quedan cortas la mayoría de veces, ¿no? Entonces, en el posparto es imprescindible que incidamos sobre el suelo pélvico. Hay países como Francia, que es un país vecino, en el que las mujeres al salir de la maternidad se llevan una prescripción de 10 sesiones de fisioterapia del suelo pélvico y 10 sesiones de reeducación abdominal. Y no todas lo hacen. O sea, imagínate en España en el que, pues, ni siquiera muchas tienen veces ni siquiera nos dicen que eso existe y muchas otras veces tenemos que pagarlo de nuestro bolsillo. Entonces, pues esto dificulta todavía mucho más el acceso de la mujer a una reeducación sistematizada o porque ya te digo que yo haría una reeducación a todas las mujeres, a las que tienen síntomas y a las que no, porque todas podemos mejorar nuestra sintomatología. Bueno, y porque ha habido un cambio durante 9 meses Claro. Anatómico, fisiológico, hormonal, o sea que ese cambio está ahí y está presente. Y ese cambio que va a volver a su situación normal, entre comillas, con la vuelta al contexto hormonal de la mujer, después de este boom hormonal del embarazo, tenemos que volver a la situación hormonal de la mujer, que es muchísimo más rica que la del hombre, que es lo que hace que el cuerpo de la mujer sea mucho más complejo y perfecto que el del hombre. Pues esa vuelta debería verse acompañada de una toma de conciencia, si no ha existido durante el embarazo, de una toma de conciencia de la funcionalidad perineal y abdominal. Es muy importante la postura y para la postura se mantiene con la cincha abdominal. Y trabajar los abdominales ya no con el aspecto o con un objetivo estético como suele realizarse desgraciadamente muchas veces, sino con un aspecto funcional. Trabajar los abdominales profundos, transverso sobre todo, oblicuos también, y no olvidarnos de los rectos, que no por ser rectos son negativos, ¿no? Pero trabajar tanto los abdominales como el suelo pélvico conjuntamente y con una sinergia, con una funcionalidad conjunta para que el cuerpo de la mujer pues tenga mejor gestión de todas las presiones que genera el diafragma, de todas esas hiperpresiones, porque siempre hemos hablado, cuidado con la hiperpresión. Bien, pues bueno, no tenemos que olvidarnos que la vida es hiperpresiva, entonces podemos... Exacto, el mundo está lleno de situaciones en las que son hiperpresivas y tenemos que adaptarnos a ellas. Eso es, y tenemos que preparar el suelo pélvico para que pueda hacer frente a esta hiperpresión en cualquier situación de la vida de la mujer, sea una mujer que lanza jabalina, sea una mujer que levanta pesos o sea el tipo de mujer que sea, que tiene la mujer derecho a hacer, vamos a decir, lo que ella quiere hacer, pero siempre que esté bien realizado, siempre que al principio esté orientado por uno o una profesional que le ayude a hacerlo correctamente para que sea lo menos dañino posible. Y que haya una adaptación, ¿no?, en ese proceso es. y que le permita el ser, pues eso, quien quiera ser y poder hacer todas las acciones que desee sin riesgo para su salud. Muchas gracias, Miquel, por esta interesante charla. Ojalá el colectivo de fisios que estamos trabajando en suelo pélvico sigamos moviendo la importancia del trabajo, de la prevención en todas las áreas, también en la obstetricia, y que desde los hospitales y los centros de salud pues se le dé el valor y la importancia, no solo durante la etapa
del preparto, sino también en este posparto y esa adaptación, que como bien dices, quizá entre los 25 y 35 años nuestro cuerpo permite esa adaptación, pero a partir de ahí pues el colágeno y otros sistemas de fijación pues hacen que muchas veces aparezcan ciertas patologías que a lo mejor sí que tienen un origen obstétrico aunque no se haya determinado. Importante, perdona Cristina, la palabra que has dicho de prevención, que quizás es la más difícil de evidenciar. Siempre evidenciamos tratamientos, ¿no? El tratamiento en función del grupo control y tal. La prevención, la fisioterapia preventiva, que quizás necesitaría un lugar más importante muy dentro grande, sí. de nuestras vidas. Y que la palabra normal, ¿vale? Que también es muy común entre, no solo en las consultas, sino entre nuestros grupos de amigos o amigas, ¿no? Es que es normal que tras un embarazo o que es normal, bueno, pues que se quite esa palabra de normal, que dejemos el de común y que consigamos además que ese común también desaparezca. Eso es. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a vosotros. Seguimos hablando de fisioterapia. Perfecto, Gracias. un placer. Adiós.